Nutrición Imperfecta con Marta Mármol. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, el podcast de Marta Mármol. Un lugar para aprender a cuidarte y a empezar a ver la nutrición como una aliada para recuperar tu salud y encontrarte mejor. Te recuerdo que puedes descargarte mi ebook gratuito Síntomas digestivos, la gran epidemia en martamarmol.com/ebook y que si quieres que te acompañemos en tu caso particular para mejorar tu salud, puedes reservar tu consulta individual con cualquier persona del equipo en martamarmol.com. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, yo soy Marta Mármol y en este episodio voy a hablar de infecciones por hongo cándida, es decir, una candidiasis. Ya hace tiempo hice un episodio con María Puntí sobre candidiasis recurrentes, es el número 74, que os lo dejaré enlazado. Pero como ya ha pasado mucho tiempo, quiero volver a hacer otro en el que quiero explicar un poquito más todo extendido y además todo lo que he ido aprendiendo a lo largo de estos años en consulta y en el tratamiento de infecciones por hongos. Lo primero de todo, para quien no sepa lo que es una candidiasis, ¿qué es esto cuando hablamos de infecciones por hongo cándida? Es una infección causada por alguna especie de hongo cándida. Y digo alguna especie porque pensamos siempre que es solo una y en realidad hay muchísimas especies. De hecho, se cree que hay más de 150 tipos. Aunque la más común es la Candida albicans, pero vamos, que al final nos da un poco igual porque sea la especie que sea, el tratamiento y la forma de abordarla va a ser la misma. Tendemos a pensar que la candidiasis es vaginal, de hecho es muy común entender que hay una candidiasis vaginal porque es cierto que es una de las que más hay, creemos, o porque los síntomas son muy evidentes y es frecuente, ¿no? Pero una candidiasis, en realidad, este aumento de microorganismos de cándida puede estar también en la piel, en la boca, en los oídos y, por supuesto, donde está siempre y es el reservorio más importante, es el intestino. La cándida no es un microorganismo patógeno. La cándida pertenece a nuestra microbiota comensal, es decir, a la microbiota normal que tenemos, ¿vale? Los problemas aparecen cuando ésta sobrecrece o cuando genera más tóxicos que luego veremos de los que somos capaces de eliminar. Como te decía, es parte de nuestra microbiota y tiene sus funciones, ya que la cándida ayuda a degradar carbohidratos que no se han digerido bien, también ayuda a equilibrar el pH, nos protege también de algunas infecciones de esas disbiosis intestinales. Incluso muchas veces crecen para protegernos cuando hay un exceso de metales pesados, por ejemplo. Cuando hablamos de la cándida como forma de nuestra microbiota comensal, está en forma de levadura. Pero si se dan algunas condiciones, algunas circunstancias, puede cambiar a ser un micelio y generar como unas raíces que invaden la mucosa digestiva. Yo me lo imagino como ese árbol que echa raíces y crece haciendo hasta que se rompan hasta las baldosas de las calles. Pues una cosa parecida me la imagino que es lo que hacen con la barrera intestinal y la hacen permeable. De hecho, como luego veremos, muchos de los síntomas pueden derivar de aquí, ¿no? De esa permeabilidad intestinal y de estar absorbiendo algunas sustancias que no deberían pasar este filtro del intestino, pero al estar más permeables sí lo hacen. Entonces, ¿cuáles son esas circunstancias? ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que ocurrir para que se genere una candidiasis? Bueno, hay numerosos factores y no suele ser uno el único causante, sino la combinación de varios de ellos. Y normalmente partimos ya de un desequilibrio previo, ¿no? O sea, al final nuestra salud es un desequilibrio porque nuestro cuerpo sabe y tiende a curarse solo. Cuando empieza a haber un desequilibrio mantenido en el tiempo, incluso falta de nutrientes, a la larga se va desgastando y llega un momento en el que ya hay ahí un evento detonante, ¿no? Que es como la gota que colma el vaso, pero normalmente tendríamos que ir un poquito más atrás de ese momento detonante que tenemos clarísimo, normalmente, y ir un poquito más atrás, ¿no? No suele ser una cosa la única y a veces yo siempre insisto en buscar el origen de las cosas, ¿no? Pero a veces no hay un origen tan evidente, sino un conjunto de cosas que ha ido haciendo que a lo largo del tiempo, mantener unos hábitos durante mucho tiempo, deriven esto. Seguramente conoces a la típica persona que dices, pues es que hace todo mal, ¿no? No come adecuadamente, no hace nada de ejercicio, fuma, bebe, de todo.
está perfectamente. Bueno, pues es que hay gente con una resistencia y una resiliencia de su microbiota y una genética muy buena, pero llega un momento en el que ese desgaste pasa factura y cuando queremos ir hacia atrás a veces es más difícil de lo que pensamos. Entonces, ¿qué factores son los más habituales que pueden ser esa gotita que colme el vaso y genere pues todos los síntomas que luego veremos de una candidiasis? Lo primero es tener una alimentación muy rica en carbohidratos refinados o pues carbohidratos tipo pasta, pan, masas, pero también sobre todo azúcar, bollería, chuches, refrescos. Incluso a veces yo suelo observar que hay un exceso de consumo de fruta, aunque sinceramente no creo que sea la causa originaria de todo esto. También puede ser el consumo de antibiótico. En las mujeres seguramente muchas veces se relaciona directamente la toma de antibiótico con la aparición de candidiasis vaginal. Y es que tiene sentido, porque si en el intestino y en la vagina hay bacterias y hongos de una manera equilibrada, al tomar un antibiótico que va a matar bacterias, la balanza se va a desajustar, permitiendo crecer a los hongos más. De hecho, es que es muy frecuente que mujeres que tengan infecciones de orina recurrentes pues tengan candidiasis tras la toma de este antibiótico. Y es este bucle bastante complicado del que salir. Que por cierto, si os interesa que hagamos un podcast sobre infecciones de orina recurrentes y aquellas cositas que nos pueden ayudar, pues os lo hago porque la verdad es que no lo he hecho nunca y es algo que trato bastante en consulta. Por lo tanto, el consumo de antibióticos está directamente relacionado con candidiasis vaginal, pero no tiene por qué ser vaginal y la podemos tener intestinal. Otro de los factores es el consumo de corticoides. Los corticoides son fármacos que son potentes antiinflamatorios y son muy útiles en muchos casos y se relaciona siempre con un aumento de cándida por diferentes razones, porque altera el funcionamiento del sistema inmune, porque consume muchos nutrientes y luego también porque el corticoide va a aumentar el azúcar en sangre y eso va a hacer que tenga más disponibilidad de azúcar este tipo de microorganismos. De hecho, es muy común el uso de corticoides inhalados con la aparición de candidiosis oral, es decir, candidiasis en la boca. Otra causa es el estrés mantenido. Como siempre, sale el estrés en todas las cosas y como factor es que siempre está. Y es que mantener unos niveles de estrés mantenido en el tiempo hace que aumente el cortisol, esta hormona del estrés, en sangre. Al igual que hablábamos antes con los corticoides, pues este cortisol elevado en sangre eleva también la glucosa, ese azúcar disponible en sangre, porque estamos en un momento de estrés, pues el cuerpo pone a tu disposición esa glucosa súper disponible por si tienes que salir corriendo, ¿no? Entonces, eso también da de comer a las cándidas, además de, como decíamos antes, hacer menos activo este sistema inmune, que evidentemente es otra de las causas. Tener una baja inmunidad o no tener la capacidad de hacer esa respuesta ante una infección por cándida, pues puede hacer que simplemente pues, no las consigamos modular y crezcan. También la hipocloridria, de la que os he hablado hasta la saciedad, yo creo. Pero si es la primera vez que escuchas este podcast, te recomiendo que escuches el episodio 93 sobre hipocloridria, que significa tener poco ácido clorhídrico en el estómago y es algo muy frecuente. Y además, los síntomas de poco ácido y de mucho ácido son prácticamente iguales. La gran mayoría de las veces estos síntomas vienen por poco ácido. Este poco ácido en el estómago también va a hacer que tengamos pocas enzimas digestivas y como consecuencia que no se produzca una digestión correcta de proteínas, carbohidratos, de grasas y que lleguen al intestino estas sustancias sin estar digeridas del todo y por lo tanto que aumente la putrefacción, la fermentación y que también dé de comer a esta cándida y se genere más disbiosis. Otra de las causas que puede hacer que se genere y se desemboque en una infección por hongos es la presencia de metales pesados. Como antes os he dicho, la cándida a veces crece para protegernos de la presencia de metales. Lo que hace la cándida es cogerlos y acumularlos para que no nos intoxiquemos nosotros. Por tanto, si vemos que hay cándida, una de las cosas que tenemos que pensar y que descartar es si es posible que tengamos algo de metales, ¿vale? Del tema de metales no me voy a enrollar mucho porque es algo que me apasiona, es un tema del que estoy estudiando mucho y tengo preparado un podcast para hacerlo para dentro de poquito. Así que, pues una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es esta. Pensamos que los metales es algo súper extraño, pero bueno, no, es más frecuente de lo que pensamos y sobre todo pues tenemos que atender a
y fijarnos si personas tienen amalgamas dentales, que esos son los empastes que se ponían antes, que son de color metálico, que ahora ya no se ponen, pero mucha gente los sigue teniendo. De hecho, es que estos empastes se ponían porque es una aleación de metales, tienen mercurio, pero tienen más cosas, y se ponían por su gran resistencia y estabilidad. Pero hoy sabemos que, son muy resistentes, pero no son tan estables como pensamos. Y en contacto con alimentos, con saliva, con cosas calientes, al masticar chicle, por ejemplo, pues se van desprendiendo partículas que las vamos ingiriendo y se van acumulando en los tejidos. Porque en sangre no pueden estar, nuestro cuerpo los dirige rápidamente a tejidos o en este caso hace que crezcan las cándidas para protegernos. Aprovecho para decir que si tienes amalgamas en los dientes, no es obligatorio y súper urgente que te quites las amalgamas. Primero porque hay que hacerlo en sitios especializados donde sigan un protocolo específico para evitar que al retirar ese empaste consumas ese mercurio. Y segundo, porque primero tenemos que tener bien el cuerpo capaz de eliminar ese posible metal que consumamos antes de retirarlas, ¿vale? No siempre aunque hay que retirarlas, es algo a tener en cuenta, no es algo súper urgente. Y también es muy importante que si empezamos un tratamiento para tratar las cándidas, para eliminarlas, pueden aumentar estos síntomas de intoxicación. Entonces, hay que tenerlo en cuenta porque a lo mejor esto nos está indicando que al matar la cándida estoy liberando metal. Y a lo mejor, en algunos casos es mejor hacer una pequeña quelación primero, eliminar algo de metales, por lo menos exposición, etcétera, y después meternos con un tratamiento más antifúngico. Y por último, uno de los detonantes y puntos claves es esa parte emocional. Es un punto clave que no siempre sabemos abordar o no le damos la importancia que tiene. Pero como este no es mi campo y yo sé que es fundamental y ya veo que muchas veces hacemos muchas cosas en muchos ámbitos, pero no estamos trabajando la parte emocional y esta cándida se enquista, por eso he metido a una psicóloga en mi equipo y que entiende de todo esto de la misma manera que yo y lo abordamos juntas porque es parte clave trabajar desde esa parte emocional, no solo el estrés, sino traumas o cosas que a lo mejor no llegan a ser traumas, pero sí emociones ahí bastante enquistadas que no terminan de mejorar y puede ser que aquí esté la clave. Los síntomas de la candidiasis son muchísimos. De hecho, luego los voy a enumerar y vais a ver la gran variedad de tipo de síntomas que hay. De hecho, yo creo que de ahí viene la dificultad que tiene el ser diagnosticado bien de cándida. Además de que, muchos médicos no la tienen en cuenta porque no está dentro de los protocolos de lo que se ha estudiado siempre. Nunca se ha tenido en cuenta una candidiasis intestinal. Sí que se trata la candidiasis oral, la vaginal, pero en cambio, pensamos que en intestinal no existe. De hecho, a mí, muchos pacientes me cuentan cosas y hay veces que sus médicos le han dicho que no creen en eso, como si esto fuese cuestión de fe, ¿no? O que nos lo estamos inventando para gastaros el dinero, para sacaros el dinero, etc. Evidentemente no, de hecho se puede medir y tiene todo el sentido del mundo que si la cándida pertenece a nuestra microbiota, cuando hay una disbiosis, igual que la hay en la vagina lo vemos evidente, igual que la hay en la boca lo vemos evidente, o en la piel, pues que también puede ocurrir en el intestino. Parte de los síntomas vienen derivados por la presencia de la cándida. Otros vienen derivados de la gran cantidad de productos tóxicos que genera esta cándida, que son más de 70. Otros derivados de la falta de nutrientes que se generan al tener inflamación intestinal, ya no estamos absorbiendo todo lo que deberíamos absorber. Otros vienen derivados de la hiperpermeabilidad intestinal de la que os hablaba antes. Otros síntomas vienen derivados del aumento de histamina que provoca la propia cándida. Como veis, son un montón de síntomas que se solapan con otras cosas y que muchas veces dices, madre mía, ¿qué jaleo tengo aquí? ¿Qué narices tengo? ¿No? Y es bastante complicado y yo creo que, como os decía antes, esa dificultad de diagnóstico hace que estas personas además, muchas veces no se dé con lo que tienen y hacen diferentes tratamientos a nivel intestinal, baja en FODMAS, se hacen mil cosas, probióticos, cosas así, sin dar con lo que estamos teniendo. Os voy a ir nombrando algunos síntomas, algunos sí que tienen una explicación como más evidente que la quiero explicar y otros los voy a nombrar sin más. El primero y el más típico es esas ganas de comer carbohidratos, porque la cándida lo pide.
O sea, una cosa es que comamos carbohidratos y otra cosa es tener esa ansiedad por la comida, esa que a mí me lo explican mucho los pacientes diciendo es que tengo ahí algo que es que me lo pide, como un bicho dentro que te pide comida, ¿no? Y muchas veces, además como la cándida, que por supuesto no es solo de mujeres, cada vez veo a más hombres con cándida, pero es muy habitual, muchas veces lo relacionamos con esa ansiedad, esa mala relación con la comida, esa falta de voluntad, de no, es que quiero seguir un tipo de alimentación y no puedo porque no soy capaz. Y muchas veces esa culpabilidad que sacamos el látigo muy rápido para culparnos y echarnos la culpa de no tener esa fuerza de voluntad, viene de la presencia de una cándida que al final es un bicho que te lo está pidiendo. Otro síntoma muy frecuente es la somnolencia después de comer. Y esto es porque cuando comemos carbohidratos, si tenemos un exceso de cándida, se va a producir una fermentación, lo que va a generar un poquito de alcohol. Entonces genera esa pequeñita modorra producido pues como si nos hubiésemos bebido 2 vinitos, ¿no? Nuestro intestino de repente se convierte en la fábrica de Mau y pues al final es una levadura que fermenta un poco el carbohidrato y genera alcohol. Pues igual que ocurre cuando hacemos una cerveza, ¿vale? Otro síntoma que no siempre tiene que ocurrir es la lengua blanca. Esto ocurre solo si hay candidiasis oral, o sea, en la boca, ¿vale? Y esto no siempre tiene que ocurrir. Puede haber candidiasis intestinal sin que haya vaginal, sin que haya en la piel y sin que haya en la boca. De hecho, que lo haya en otra parte ya nos indica pues que esta cándida ha sobrepasado diferentes barreras en el cuerpo e incluso pues que es más contundente, por así decirlo. Esta lengua blanca, también cuidado con no confundirla con una lengua blanca por la mañana, porque a lo mejor respiras toda la noche por la boca, que no es algo correcto, pero te puedes levantar con las mucosas de la boca muy secas por el hecho de haber estado respirando todo el rato por ahí y puede ser que la lengua esté blanca, ¿vale? También pueden ocurrir picores en la piel, sarpullidos, esto ocurre derivados del exceso de histamina. Este exceso de histamina también nos puede provocar dolores de cabeza, contracturas en la espalda, dolor muscular. Otros síntomas también es que te moleste, que no te siente nada bien, pues el humo del tabaco, perfumes, ambientadores, pues este típico todo producto químico. Y esto es porque, como hemos visto, la cándida genera muchos tóxicos y eso también va a saturar al hígado y puede hacer que estemos ya como medio intoxicados, que tengamos esa sensación de estar intoxicados y pues que hasta cualquier otro tóxico que metamos al cuerpo ya nos genere malestar. También nos puede afectar mucho a nivel anímico, síntomas depresivos, tristeza. Esto es muy frecuente, yo lo veo también, como os decía antes, en mujeres, aunque yo también os digo que en hombres, pero es que en mujeres es como muy característico. Neblina mental, mala memoria, dificultad para tomar decisiones, todo esto es parte de la consecuencia de estar como medio intoxicados. También, por supuesto, a nivel digestivo vamos a notar dolor, hinchazón abdominal, gases, diarrea o heces más pastosas, aunque también se ve con mucho estreñimiento. También podemos notar mucosidad en las heces, incluso picor anal, también picor en la garganta, mal aliento, sensación de picor y de presión en los oídos, que eso también puede derivar con un poquito de pérdida de equilibrio. También todo lo que tenga que ver con daño en las mucosas, como hemos dicho antes, pues esa laringitis, dolor de garganta, picor en los ojos o sensación de que te molestan. También es bastante frecuente ver mucha congestión nasal, esto derivado de la histamina. También muchas ganas de hacer pis, sobre todo por la noche. Bueno, pues un montón de cosas que por supuesto una de estas de manera suelta, puntual y aislada no tiene ningún tipo de sentido, pero que cuando vemos una serie de estas, no todas, juntas, sí que nos puede orientar a que está ocurriendo algo aquí. Pero muchas veces cuando yo lo veo evidente me preguntáis, vale, pero ¿existe alguna prueba, algo que me pueda hacer? Incluso hay veces que me decís, ¿alguna prueba para que decirle a mi familia que tengo esto, no? Lo primero, entender que con las pruebas básicas que nos van a hacer en el médico, es decir, tú te encuentras mal, vas al médico, te hacen una analítica de rutina o alguna prueba así un poquito más tal, y no tiene por qué salir nada alterado, ¿vale? Con todo lo que hemos dicho, nada debería salir alterado. Quizás, y a lo mejor ya en un momento más avanzado, alguna enzima hepática te sale un poquito altita,
por esta saturación del hígado que estábamos hablando, o algún nutriente, puede salir algo bajo, pero no tiene por qué. Entonces, pues aquí viene la frase de siempre de no tienes nada, ¿no? En vez de decirnos no sé lo que te pasa, nos dicen no tienes nada. Vale. Puede ser que tengamos todos estos síntomas y pues nos digan, oye, mira, aquí no. ¿Qué pruebas tenemos más allá? Pues las pruebas que tenemos hay varias, ¿vale? Pero tampoco yo he encontrado ninguna que digas, bueno, esta es infalible, esta es la que hago yo siempre. Podemos ver cándida por PCR en heces o por cultivo. Dependiendo del laboratorio, la hacen por PCR o la cultivan para ver si hay. También podemos medir ácidos orgánicos, es decir, es medir los desechos que genera la cándida, ¿vale? Y esto lo vemos en orina. También podemos medir los anticuerpos en sangre. Pero mi experiencia, como os decía antes, es que ninguna de estas funciona al 100% de los casos. Hay veces que yo ya me fío más de mí, ¿no? Que ojo de loca no se equivoca, porque como hemos visto antes, los síntomas no solo se deben a la propia presencia de la cándida, sino a los desechos, a los tóxicos, a la histamina, a la permeabilidad. Entonces es verdad que puede ser que en una PCR no tengamos una cantidad de cándida que el laboratorio que lo realiza considere positivo, pero en cambio la cantidad que hay está generando muchísimo tóxico y no seamos capaces de eliminarlo, ¿no? O está generando mucha permeabilidad y eso está haciendo que estemos absorbiendo cosas que esté generando toda esta sintomatología. Como siempre, entender que las pruebas tienen sus limitaciones y no pasa nada. Para eso luego también estamos las personas que interpretamos, escuchamos y entendemos los síntomas, ¿no? Que, como decía antes, son tan difusos que podemos llegar a confundirlos con otras patologías. De hecho, muchas veces pues detrás de una cándida llega gente que piensa que tiene intolerancias a algunos alimentos, por supuesto diagnosticados con colon irritable, que es estrés, que es ansiedad, que es hipotiroidismo, bueno... siempre suelen tener diagnósticos erróneos porque bueno, pues hay una mezcla ahí, un mejunje bastante complicado de entender. ¿Y cuál es el tratamiento? Que no quiero alargar mucho este podcast y se me está haciendo bastante largo. Pues teniendo en cuenta todos los puntos que hemos ido viendo antes, y bueno, y si me conoces un poquito, sabrás que el tratamiento consiste en reequilibrar todo lo que hemos ido alterando a lo largo de este tiempo. Y si esto es algo que llevas ya pues arrastrando años, no va a ser cuestión de tomarte una pastilla y una semana, 7 días y solucionado. Por supuesto que no. Y pensar esto de verdad es... si lo piensas un poquito con un poquito de cabeza, tiene todo el sentido del mundo que no tenga sentido, ¿no? ¿Cómo puede ser que yo haya ido estropeando algo durante años y de repente por tomarme 7 días una pastilla vaya a solucionarlo? Entonces tenemos que ir haciendo un tratamiento que consiste en ir atendiendo diferentes puntos de hábitos de vida y teniendo en cuenta que esto no es algo que se pueda hacer en un día. Porque el cambio de hábitos supone un esfuerzo. Y no somos máquinas, ¿vale? La teoría está ahí, está genial, la estudiamos, perfecto, pero debemos adaptar esto a cada persona. Primero, porque cada tipo de cándida es completamente distinto, los síntomas van a ser diferentes y el punto de partida de cada persona, por supuesto, va a ser distinto. Y para eso es fundamental, y yo lo veo evidentísimo, que aquí tiene que acompañarte una persona que sepa de esto en el proceso y te ayude a ir eligiendo y adaptándotelo todo lo más fácil posible. Porque no puede generarte agobio ni estrés, porque como hemos visto antes, tener el cortisol elevado aumenta la cándida. Entonces, de nada me sirve que me hagas una dieta súper estricta que me genere estrés, si el estrés está dando de comer a la cándida, ¿no? Hacemos un pan con unas tortas, que se dice. Entonces, desde los hábitos, como siempre, descanso fundamental, el descanso, el movimiento, el contacto con la naturaleza, bajar estrés. Todo esto va a ayudar a que nuestro cuerpo empiece a funcionar un poquito según los ritmos de la naturaleza. Y como siempre os digo, todo lo que nos acerca a la naturaleza nos acerca a estar mejor. Por supuesto, esto debería, y es algo que recomiendo al 100%, seguido con una psicóloga, que sepa, que entienda lo que está pasando en tu cuerpo. Yo, bueno, como os he dicho antes, sin duda recomiendo a Nieves, que es la psicóloga del equipo de Marta Mármol, porque yo me he encargado de que sea alguien que entienda de la salud como un todo y que entienda todos los procesos que hay a nivel digestivo, que muchas veces pues me encuentro con personas que vienen, que se están tratando con una psicóloga que seguramente con toda su buena voluntad les están diciendo que no, que todo lo que tienen es estrés, que pues lo somatizan y no es verdad. La alimentación, bueno, pues hay que revisarla, ¿no? Una alimentación hay que reducir las fuentes de carbohidratos que dan de comer a esta cándida.
pero sin retirarlos del todo, ¿vale? Algunos carbohidratos como son las legumbres, como son los cereales, la quinoa, el amaranto, el trigo sarraceno, yo los dejo, porque lo primero que no quiero es que el cuerpo entre en cetosis. Yo no quiero que el cuerpo genere ahí un estrés, porque es lo que decíamos antes, ¿no? Yo no quiero estresar al cuerpo para nada. Aquí la alimentación yo sí que recomiendo, como decía antes, que vaya acompañada porque tiene que adaptarse y al ser una alimentación restrictiva, que ya sabéis que no me gusta nada restringir y solo hay que hacerlo en casos de tratamiento, es evidente que hay que hacerla con acompañamiento para ir adaptándola según sensaciones, la dificultad, las costumbres y las sensaciones de cada uno. También hay que retirar algunos alimentos que están fermentados, pues como el vinagre, pues la soja, el chucrut y también la fruta, aunque yo suelo dejar alguna. Esto ya os digo que cada paciente es distinto, pero sobre todo pues eso, cereales, azúcar y tal, sí que lo suelo quitar. Incluso edulcorantes, ¿vale? Que esto, pues también se va a ir adaptando dependiendo de la persona. Si vienes de comer 5 cucharadas de azúcar al día, quizás un paso previo tomando edulcorantes no es nada loco. ¿Y qué deberíamos comer? ¿No? Pues al final una alimentación muy nutritiva. Tenemos que aportarle al cuerpo todos los nutrientes que va a necesitar para ayudarle a reequilibrar todo eso que está completamente desbalanceado. Pues una alimentación muy rica en verduras, en proteínas de calidad como huevos, carne, pescado, marisco, legumbres y grasas de muy buena calidad, pues aceite de oliva, de coco, aguacate, frutos secos, pues todas estas cosas, ¿no? Muchas verduras nos van a ayudar también, además de por toda la fibra y por todos los nutrientes que nos aportan, son muy ricas en antioxidantes que nos van a ayudar con la función hepática, con esa detoxificación tan importante en la sintomatología de cándida. Sobre todo pues las crucíferas, brócoli, coliflor, coles, alcachofas, porque son ricas en sulforafano, que es un potente activador de unas fases hepáticas que nos van a ayudar a eliminar estos tóxicos. Este tipo de alimentación es una alimentación saludable. No es como otras estrategias, por ejemplo la baja en FODMAPs, en las que sí que quitamos algunas cosas que son necesarias, es decir, se puede mantener en muy poco tiempo porque pues no es sostenible mantenerlo a largo plazo. En cambio, esta alimentación sí se puede mantener en el tiempo, siempre y cuando a nivel emocional estemos bien y no nos esté generando una mala relación con la comida, que por supuesto es más importante. Los primeros días sí que son un poquito peores, sobre todo dependiendo de dónde partamos. Si vienes de consumir mucho carbohidrato y azúcar, pues te puede generar esa sensación de un poco de síndrome de abstinencia, dolor de cabeza. Pero es completamente temporal. Yo tengo calculado que son 2, 3, 4 días y después la gente empieza a encontrarse mejor. Incluso a veces yo cuando quiero reintroducir cosas me dicen, pues tampoco me hace mucha falta, ¿no? Pues algún día puntual si lo tengo que hacer lo hago, pero si no, pues tampoco lo necesito tanto. De hecho, una vez que terminemos el tratamiento, yo no recomiendo volver a la alimentación de antes, que por supuesto ha sido una de las cosas que nos ha desequilibrado. Otra cosa muy importante, tanto para el tratamiento como para evitar la cándida, es el consumo de agua de buena calidad durante todo este proceso. Y digo de buena calidad porque cuidado con el agua que consumimos, porque muchas veces el agua del grifo está llena de sustancias, de pesticidas, incluso de metales, dependiendo también las cañerías. Y esto puede ser estando partícipes de este malestar, de esta intoxicación y de que saturando el hígado, etc. Como siempre recomiendo agua mineral, nada más que es verdad que consumimos y gastamos muchísimo plástico y viene en plástico, entonces tampoco. La mejor opción es o un filtro para el grifo o una jarra con filtro. Como siempre yo recomiendo la que yo uso, que es la de Alcanatur, que tenéis además un código que os hacen un descuento, no sé exactamente de cuánto, que es mmarmol, todo con mayúsculas, o sea, 2 M's, mmarmol. Y yo es la que uso en casa, es una jarra que vas cambiando el filtro cada X litros y te aseguras que pues estás consumiendo agua de calidad sin estos tóxicos. En cuanto al tratamiento, hay muchísimas sustancias con poder antifúngico, como pues orégano, berberina, pseudowinter colorata, pau de arco, etc. Pero el tratamiento tiene que venir acompañado de nutrientes, de vitaminas, que suelen estar deficitarios, y también algo que ayude al hígado a ir eliminando todas estas sustancias y mejorando la permeabilidad, la situación de las mucosas, etc.
Creo que es una de las situaciones en las que más varío el tratamiento. Voy combinando dependiendo de la sintomatología de la persona. Pues con todos estos hay muchísimos suplementos y herramientas que usar. Y use el antifúngico que use, lo voy variando cada mes, más o menos, ¿no? Porque hay muchas opciones y bueno, pues cada uno tendrá su función y así también vamos haciendo que la microbiota no se vaya resistiendo. Algo muy importante es que la velocidad a la que vamos a ir eliminando esta cándida y matando tiene que ser la misma o por lo menos más lenta de la que eliminamos. Si no, se genera una especie de crisis curativa en la que de repente aparecen más síntomas y una sensación de intoxicación, y es porque estamos como removiendo mucho, pero no estamos siendo capaces de eliminar. Eso también recordad que puede ocurrir porque hay algo de metales y estemos eliminando cándida y de repente los metales salen a sangre y nos generan pues esa sensación de intoxicación. Y por supuesto habrá que reparar esa mucosa que va a estar dañada, esa permeabilidad, y poner probióticos. El tiempo y la duración de este tratamiento, pues bueno, son largos. Lo mismo de antes. Hemos desestabilizado durante mucho tiempo la microbiota y de repente de la noche a la mañana esto no se va a arreglar. Y sobre todo porque, aunque dicho así es muy rápido, cambiar todos estos hábitos, tanto de descanso, a nivel emocional, de alimentación, de cómo comemos, no solo lo que comemos, sino un poco todo esto es algo que se tarda tiempo y por tanto pues es algo que tiene que ir cambiando poco a poco. Aunque vayamos mejorando síntomas y hay gente que lo nota muy rápido, sí que es verdad que decir, venga, como yo digo, ¿no? Poner el lazo y decir hasta aquí esto se ha acabado, no. Y por supuesto lo que os decía antes, una vez que cambiemos hábitos no es el tratamiento y luego vuelvo a lo que hacía antes, ¿no? Si ya eso me ha enfermado, pues entonces muchas veces pues también tenemos que aprovechar estos procesos de curación, entre comillas, ¿no? Este tratamiento que te ha ayudado a llevar a sentirte mejor, también como un aviso del cuerpo, ¿no? Todo síntoma es un aviso que te está dando el cuerpo de por aquí no vayas, ¿no? Esto no está funcionando, esto no está haciendo que yo esté al 100%. Esta máquina, que es el cuerpo, que parece perfecta y no lo es, no está en pleno rendimiento porque no está funcionando. Entonces tenemos que cambiar la estrategia de funcionamiento. Y creo que hasta aquí ya este episodio. Espero que este monográfico de Cándida haya servido. Creo que he abordado un poquito todo. Evidentemente, bueno, pues aquí nos podríamos meter ya en hacer todo mucho más amplio, pero no creo que sea tampoco el lugar. Esto es un poco más informativo. Y sobre todo que si sentís alguno de estos síntomas, no os autodiagnostiquéis. Id a alguien que con todo esto sepa abordarlo correctamente. Y bueno, no os he dicho nada, pero este es el primer episodio del año. Os quiero desear feliz año, pero sobre todo mucha salud. Daros las gracias a todas las personas que han confiado en mí durante el año pasado, durante todo el 2023, para poner en sus manos, para mí, lo más importante, que es su salud. Y yo estoy súper agradecida y bueno, pues como sabéis, yo me paso el día formándome y haciendo que esto sea lo mejor posible para poderos ayudar de la mejor manera. Y también, por supuesto, agradeceros a todas las personas que escucháis este podcast y que además invertís a veces un ratito en escribirme y decírmelo, que pues también se agradece. Y como siempre os digo, si os gusta este contenido, podéis ayudarme puntuándome en la plataforma donde me escuchéis, dándome 5 estrellas, poniéndome un comentario o compartiendo este contenido con aquellas personas que creáis que les pueda resultar útil. Nos escuchamos en el siguiente episodio y en el resto del 2024 aquí, en Nutrición Imperfecta.